Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, la primera regla de interpretación bíblica. Y antes de comenzar o de entrar a profundidad, debemos de recordar, hermanos, que la Biblia, recuerde, tome nota, debemos recordar que la Biblia no es una colección, gracias Frank, de historias o fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. Debemos recordar que la Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. No, la Biblia es el libro sagrado. La Biblia es, hermanos, el libro sagrado, el cual Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo. La Biblia es el libro sagrado, el cual Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 es una cita muy conocida por todos ustedes. Dice que toda la Escritura, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada quiere decir que lleva el aliento, la vida de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la Biblia, hermanos, es el libro sagrado porque Dios lo inspiró y es útil para todas estas cosas. Dios el Padre, hermanos, nos reveló o dio a conocer su palabra por medio de su Espíritu. Y no solamente, hermano, nos reveló el plan de salvación por medio de ella, sino que a través de la palabra de Dios, Él nos revela su persona, es decir, su deidad, su divinidad. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cómo es Dios? Todo lo que respecta a Dios, hermano, Dios nos lo ha dado a conocer por medio de su palabra. Dios entonces nos reveló o nos dio a conocer por medio de su Espíritu su persona y su plan redentor. Esto es fantástico, hermano. Este es un misterio que le damos gracias a Dios por habernoslo revelado. De tal manera, hermano, que ciertos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron todo lo que Dios quiso revelar a su pueblo. Los hombres de Dios, inspirados por el mismo Espíritu Santo, escribieron todo lo que Dios quiso revelar a su pueblo. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Todo lo que Dios quiso o quería que nosotros supiéramos, ellos lo escribieron, inspirados por Dios. Este proceso es conocido como inspiración. Inspiración. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, mire lo que dice. Yo se lo leo nada más. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Oiga, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por ejemplo, hay una pregunta que he oído a muchos decir por ahí hacer, que dicen: bueno, Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Amén. Bueno, Dios creó todas las cosas, pero ¿quién creó a Dios? ¿Ustedes han oído esa pregunta? Bueno, la Biblia no nos dice cómo surgió Dios. Lo único que la Biblia dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Que Él es el principio, el fin. La Biblia no nos da una revelación sobre cómo surgió Dios. Simplemente nos dice que Él es el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten y fueron creadas para Él. Entonces dice aquí, hermano, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Qué tremendo. Y me encanta, hermano, lo que dice ahí, porque lo explica con detalle y dice: es para nosotros, hablando a los padres, y para nuestros hijos. Las cosas reveladas que no tienen explicación, hermano, esas son cosas de Dios, son secretos de Dios. A lo mejor algún día el Señor, hermano, nos dará a entender muchas cosas, nos lo revelará ya en su gloria, a lo mejor no.
Pero esas cosas secretas, dice, le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero las que nos reveló, las que están en su palabra, dice, esas son para ti y para tus hijos. ¡Qué bendición! Con esto en mente, hermanos, debemos entender que los escritores de la Biblia debieron escribir desde un contexto personal, histórico y cultural. Tomen nota. Los escritores, hermanos, de la Biblia debieron escribir desde un contexto personal, histórico y cultural. Por lo tanto, usaron sus propias mentes, talentos, idioma y estilo personal. Nuevamente, ellos usaron sus propias mentes, no fueron robots manipulados, no. Dios los inspiró, sí, por medio de su espíritu, pero ellos, hermanos, usaron sus propias mentes, su propio razonamiento, talento, idioma y estilo personal. De hecho, Pedro lo dice en una parte de la Escritura, dice que Pablo, habiendo escrito muchas cosas difíciles de entender, o sea, cada uno de ellos, hermano, usó su propio talento, idioma y estilo que tenía personal. Ahora bien, hermano, esta realidad, y esto es importante, no invalida el hecho de que ellos hayan usado su propio talento, idioma y estilo personal, no invalida la verdad bíblica de inspiración divina. Porque hay muchos que dicen, no, pero si es que la Biblia la escribieron los hombres. Sí, nadie dice que no. Nadie dice que no. Entonces nadie, hermano, está diciendo que la Biblia fue escrita por un ángel que bajó y misteriosamente la mano de Dios empezó a escribir. No, fue escrita por hombres. Nadie discute eso. Lo que sí aseguramos es que esos hombres fueron inspirados por Dios para escribir todo lo que Dios quería revelar a su pueblo. Entonces, hermanos, esa realidad que los hombres usaron sus mentes, talentos, idioma y estilo personal no invalida la verdad bíblica de inspiración divina. Recordemos 2 de Pedro 1:20. En la Biblia de las Américas dice así: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Dice, deben saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Esto en pocas palabras quiere decir que ninguno de ellos escribió lo que se le antojó o lo que quiso, o escribió algo acerca de Dios, de lo que él conocía. No, fue inspiración divina. Dios dictó lo que tenía que quedar escrito. Por lo consiguiente, hermano, la Escritura es absolutamente confiable y completamente autoritativa. Ahí les va de nuevo. La Escritura es absolutamente confiable. Podemos confiar, hermano, con ojos cerrados en la palabra de Dios. Es absolutamente confiable y completamente autoritativa. Es decir, no hay autoridad por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad máxima, por lo mismo que es la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que la Biblia debe ser la norma por la cual debemos probar todo aquello que pretenda ser verdad. La Biblia debe ser la norma por la cual nosotros debemos probar todo aquello que pretenda ser verdad. Ella es nuestra protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para la vida. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia, hermanos, es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos.
Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que la Biblia, hermano, es la única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, como ya hemos dicho, hermano, los escritores de las Sagradas Escrituras debieron valerse de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que generalmente tenían. Entonces, es necesario repetir aquí que para el mayor provecho de tal o cual averiguación del texto, además del auxilio divino, es decir, de la inspiración y la ayuda del Espíritu Santo, hay modos de proceder que ningún estudiante serio de la Biblia debe ignorar. Es necesario, hermanos, tener en cuenta el principio fundamental de interpretación bíblica. ¿Cuál es? A estas alturas se lo saben de memoria. ¿Cuál es, hermanos? Amén. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, es necesario tener en cuenta, hermano, el principio fundamental de interpretación bíblica. ¿Cuál es? Que la Biblia es su propio intérprete. De este principio fundamental, como ya dijimos, se desprenden otros, los cuales llamamos reglas o pautas de interpretación bíblica. Así que, hermanos, comencemos pues. Primera regla de interpretación bíblica. La primera regla de interpretación bíblica indica que, escriba ahí, es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Creo que está en sus hojas, no sé. ¿Sí está ahí? Bueno. Entonces, la primera regla, hermano, de interpretación bíblica indica que es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Esta regla es sumamente natural y sencilla, pero es de mayor importancia. Ignorar o violar esta regla causará que el intérprete le dé otro sentido al texto. Por ejemplo, hay personas, hermanos, que han malinterpretado 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 de Corintios, si quiere acompañarme rápido ahí nada más. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, que dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, hay personas que han malinterpretado esto y dicen: la letra mata, el Espíritu vivifica. Ellos deducen que dedicar mucho tiempo a la lectura de la palabra puede causar confusión que eventualmente te llevará a la muerte espiritual. Mas dejarse guiar por el Espíritu, dicen, te llevará siempre a la vida. Por eso dice que la mucha letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y dicen, por eso es que lee la Biblia, está bien, pero no te metas tanto. No sé si te ha tocado encontrar a personas que piensan así. A mí sí, en el pasado. Entonces, ellos deducen que dedicar mucho tiempo a la palabra de Dios te puede confundir. Y si te confundes, eventualmente vas a terminar mal, te va a llevar a la muerte espiritual, a descarriarte. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, entonces siempre andarás en vida. Y hay gente, hermanos, que niegan o rechazan el estudio de la palabra. Hay pastores, hermano, que hacer estudios como estos es cosa del diablo. Aunque usted no lo crea. Hay pastores que dicen, no, la hermenéutica y eso de teología, esas son cosas del diablo. Ni siquiera saben lo que es el término teología.
Es el estudio acerca de Dios. Eso quiere decir teología. Tiene dos palabras. Pero hay gente que no tiene ni siquiera ese conocimiento y dice, no, eso es del diablo. Y le prohíben a sus feligreses, a los hermanos, que estudien la palabra. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Este concepto, hermano, es un tanto errado, aunque hay su verdad en él. Ya que la letra, preste atención, a la cual se refiere el texto que acabamos de leer, es la ley. Según el contexto general de la Biblia, sabemos, hermano, que la ley es insuficiente para salvar a los pecadores. Y el propósito de la misma, ¿cuál era? Revelar nuestro pecado e insuficiencia para alcanzar la salvación. Pablo lo dijo de esta manera, en Romanos 7:7. Pablo dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y después él añade, dice, si la ley no dijera no codiciarás, yo no hubiera sabido que codiciar era malo. Entonces, hermano, la ley es insuficiente para salvar. Pero ¿cuál era el propósito de la ley? Revelar nuestra condición, nuestro pecado, nuestra insuficiencia para alcanzar la salvación. Nadie, hermano, pudo alcanzar la salvación mediante la ley. El único que cumplió toda la ley, ¿quién fue? Cristo, en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es. Él cumplió toda la ley, toda la ley. Entonces, por otro lado, hermano, es verdad que el Espíritu Santo da vida, ya que nos hace nacer de nuevo, nos regenera y nos transforma. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermano, hay una verdad envuelta en una mentira. La ley de la cual está hablando ahí, o la letra más bien de la cual está hablando ahí, es la ley, se refiere a la ley y no a la palabra de Dios. Es de que no tenga problema, hermano, en leer toda la Biblia, no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, hermano, debemos tener muy presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. No equivale siempre al sentido literal. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en un sentido ordinario y natural no significa que siempre debamos de tomar, hermano, los textos al pie de la letra. Como ya sabemos, cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión. Eso es claro. Así que si traducimos, hermano, al pie de la letra, se pierde o se destruye muchas veces el sentido real y verdadero. Ahora, no olvidemos, hermanos, que la Biblia consta de 66 libros. Eso lo vimos hace unas lecciones atrás. La Biblia consta de 66 libros, los cuales fueron escritos aproximadamente a través de 1600 años por más de 40 personas. O sea, hace buen rato, hermanos. Por lo tanto, la Biblia está llena de modismos y expresiones propias y peculiares de la época en que se escribió. Por lo consiguiente, la Biblia, hermanos, está llena de toda clase de figuras retóricas. Esto incluye símiles, parábolas, expresiones simbólicas, etc. Esto no se preocupe, más adelante nosotros vamos a tener una enseñanza sobre figuras retóricas y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Entonces, además de lo dicho, hermano, ocurren muchas expresiones peculiares del idioma hebreo, llamado hebraísmos. Y esto vamos a ver un poco de esto hoy. De tal manera, hermano, que es indispensable tener todo esto presente para poder determinar cuál es el sentido usual y ordinario de las palabras y frases.
Así es de que, hermano, cuando tú lees la Escritura debes de tener en mente, siempre presente, hermano, cuál es el sentido usual y ordinario de los textos o frases, palabras que estás leyendo. Acuérdate, no debemos tomar siempre todo en sentido literal. Acuérdese que la Biblia fue escrita en otro idioma, hebreo y arameo y griego, otra costumbre hace muchos años atrás. Entonces, por lo tanto, hermano, hay modismos, hay palabras o expresiones propias de esos tiempos que si nosotros las traducimos literalmente, destruimos el significado o no hace sentido, como vamos a ver más adelante. Entonces, a continuación, hermano, veremos algunos ejemplos que nos ayudarán a entender esta regla de interpretación bíblica de una mejor manera. En primer lugar, quiero que hoy veamos algunos hebraísmos en la Biblia para entender un poco mejor de lo que estamos hablando. Ahora bien, hermano, recuerde que nuestra tarea es determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras y frases. Tenga eso en mente. ¿Qué es un hebraísmo? Anote. Un hebraísmo es una expresión peculiar del idioma hebreo. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una expresión peculiar del idioma hebreo. Yo estoy seguro que en el país de cada uno de ustedes tienen expresiones propias del país, del lugar de donde vienen. Hay una que se me viene muy rápido a la mente, una expresión muy mexicana, mexicanismo, que nosotros decimos allá en México, ya te cayó el 20. Cuando una persona ya agarró la onda, ya entendió, decimos, ya le cayó el 20. No sé si la usan en otros países. Esa es una expresión propia de México. Entonces, si traduzco esa palabra al inglés, pues no tiene sentido. O sea, doesn't make sense, ¿no? Entonces, pues es lo mismo sucede, hermano, con algunas expresiones en la palabra de Dios. Vamos a ver nuestro primer ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 11. Vamos a ver 3 ejemplos, hermano, nada más. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. Entonces, vamos a ver algunos hebraísmos en la Biblia. Nuestra tarea, hermano, es determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras y frases. ¿Qué es un hebraísmo? Un hebraísmo es una expresión peculiar del idioma hebreo. Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. ¿Lo tiene ahí, hermano? Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hay varias palabras que quiero que subraye ahí. Una de ellas es tierra, la palabra tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 4 veces menciona ahí la palabra tierra. Subraye esa palabra. La segunda palabra que quiero que subraye, hermano, es carne, en el versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. La tercera palabra que quiero que subraye ahí es camino. Entonces, carne y camino. Ahora, la palabra tierra, que se repite varias veces ahí, es la misma en los 2 textos, en el versículo 11 y en el 12. Es la misma palabra, la cual viene de una palabra hebrea, eretz, que quiere decir tierra, territorio, país,
mundo, en otras palabras, el globo terráqueo, pues, ¿no? Entonces, la palabra tierra y hermano alude a el mundo, a el planeta Tierra. Se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. La segunda y tercera palabra clave es carne y camino, carne y camino. Dice el texto que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, si tomamos aquí las palabras, hermano, carne y camino en sentido literal, así como está escrito, el texto pierde por completo su significado. It doesn't make sense. Como que la carne había corrompido su camino. No tiene sentido. Pero si las tomamos en su sentido ordinario o como figura, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbre o modo de proceder o religión, entonces ya no solo tiene significado el texto, sino un significado determinante, diciéndonos que toda persona había corrompido sus costumbres y su forma de proceder. Ahora, esta misma verdad la declara Pablo, solo que ahora sin ningún uso de figura. Vaya conmigo a Romanos 3:12. Romanos 3:12. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es la misma verdad que ahora está declarando Pablo. Toda la tierra se había corrompido. Toda la tierra se había corrompido. Toda la carne, todas las personas habían corrompido su forma de proceder. Y dice Pablo, todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se han corrompido. Esto es bien importante. ¿Cómo saber o cómo sabemos cuál es el uso ordinario y usual de las palabras? Para esto, hermano, es importante acudir a textos paralelos o ir al lenguaje original de donde se tradujo dicha palabra o frase. Ahora, aquí, hermanos, es donde es importante tener uno o varios diccionarios bíblicos, comentarios, Biblia de estudio, concordancias, diferentes versiones de la Biblia. Aquí es donde es importante, hermano. Por ejemplo, si nos vamos a los originales, encontramos que la palabra carne ahí en ese versículo, por ejemplo, yo uso la concordancia Strong, que vienen todas las palabras del original hebreo, arameo y griego. Si vamos ahí, hermano, y buscamos la palabra carne en ese versículo, encontramos que viene de una palabra hebrea, basar, de donde se traduce cuerpo, persona, hombre, ser viviente, entre otros. Entonces empieza a cobrar sentido, donde dice que toda carne, es decir, todo cuerpo, toda persona, todo hombre o todo ser viviente, empieza a cobrar sentido. Y luego donde dice camino, la palabra camino viene de otra palabra hebrea, derek, de donde se traduce curso de la vida o modo de acción. Por extensión quiere decir conducta, costumbre, proceder, rumbo, senda o vereda. Entonces, ¿de dónde sacamos que dice el texto que toda persona había corrompido su forma de proceder? De los originales. No es un invento, no es lo que me parece que creo que dice, no, es lo que dice el texto.
Entonces, si leemos ese pasaje literalmente, pues pierde el sentido. Toda carne corrompió su camino. Pues no tiene sentido eso. Pero si nos vamos al uso ordinario, hermano, usual y ordinario, en el cual se escribió, entonces entendemos que carne se refiere a persona y camino se refiere a forma de proceder. Entonces cobra sentido. Ahora, si leemos este mismo texto de Génesis 6:12, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos la traduce mejor y dice así, ustedes no sé si la tienen, pero escuchen. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo texto dice: cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta. Claro está ahí. Entonces, por eso es que es importante, como les decía antes, hermano, aquí es donde es importante tener herramienta para sacar la correcta interpretación. Cuando dice carne no se refiere a todo tipo de carne, porque podemos hablar de carne de animal. No, se refiere a las personas, las cuales fueron que corrompieron su camino. No se refiere a una vereda, a una ruta, se refiere a una forma de proceder, a una actitud. Entonces, hermano, en esta versión Palabra de Dios para Todos es muy clara y ya trae la interpretación. Dice que cuando Dios vio que la tierra, el mundo, estaba arruinada porque todo ser humano llevaba una vida corrupta. De tal manera, hermanos, que una investigación seria y precisa nos lleva a la correcta interpretación de los textos bíblicos. Ejemplo número 2. Lucas capítulo 14, versículo 26. Este está interesante. Y voy a dejar que ustedes me lo adivinen. Lucas capítulo 14, versículo 26. Alguien que lo lea ahí fuerte, para que se desentuma. ¿Alguien lo tiene? Lucas 14, versículo 26. Sí, hermano, por favor, con voz fuerte. Dice, no sé qué versión leyó ahí, hermano, pero esta es Reina Valera. Ahí está. Bueno, fíjese lo que dice. Si alguno viene a mí, dijo Jesús. Acuérdese, dice en el versículo 25, que grandes multitudes iban con él. Usted sabe que las multitudes lo seguían. Y volviéndose, les dijo. Es decir, iban las multitudes atrás de Jesús y Jesús de repente se detiene y les dice a las multitudes: a ver, wait a minute, espérense. Es que hablaba inglés también. Le dice: espérense. Si alguno viene a mí, en otras palabras, si ustedes quieren seguirme y no aborrece a su padre y a madre y a mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Según, si leemos este texto literal, así como está, la enseñanza que aparentemente está diciendo o está dando Jesús es de que es necesario aborrecer a tu esposa, a tus hijos, es más, hasta a ti mismo, para poder ser discípulo de Jesús. ¿Dice eso o no dice eso? Sí, si lo leemos así como está. Ahí es donde está la cosa. ¿Qué creen ustedes que dice? ¿O qué quiso decir Jesús con todo esto? Ok, bueno, mi hermano dice no obedecer a las demás personas, sino darlo todo por el Señor. Mi hermana decía ¿qué? ¿Amar a las personas? Ok. Ok, que si no amamos a las personas, ¿para qué llegamos a él? ¿Alguien más? Okay. Fíjese, si ustedes se dan cuenta, hermano, desde ya desde este punto de vista ya empezamos a tener varias opiniones, ¿verdad? Hay varias opiniones, son válidas. Pero por eso es que es tan importante, hermano, estudiar la Biblia y saber qué es lo que la Biblia dice, no lo que yo creo. Porque si nos detenemos, no, pero es que ahí dice que hay que aborrecer. ¿Y qué es aborrecer? Odiar, en el sentido de la palabra. Aborrecer es odiar, despreciar.
¿no? Y si lo tomamos en ese sentido, o sea, sin discernir, sin escudriñar, sin indagar, sin interpretar, entonces caemos en un error. Y no, pero es que la Biblia sí o no dice, no, sí dice. Entonces, no, aquí dice claramente, Jesús mismo lo dijo, el Hijo de Dios, que si tenemos que seguirle a Él, yo te tengo que aborrecer a ti, mujer. Ahí es donde está el asunto, ahí es donde está el asunto. Vamos a estudiarlo, hermano. Dice Jesús, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, tienes que aborrecer a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún tu propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, si tomamos el texto al pie de la letra o en sentido literal, encontramos una gran contradicción respecto a las mismas enseñanzas de Jesús sobre el amor. Recuerde que aquí Jesús está hablando. Cuando uno de los fariseos, intérpretes de la ley, le preguntó a Jesús sobre cuál era el gran mandamiento de la ley, ¿ustedes recuerdan lo que Jesús le respondió? Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego después dice, de estos dos depende o se desprende toda la ley y los profetas. Está resumido ahí. En amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, ya hay una contradicción. Si tomamos Lucas y tomamos Mateo, se contradicen. Jesús mismo hablando en los dos textos. En una dice que hay que amar a Dios con todo el corazón, alma, fuerza, mente y al prójimo. Y en otra parte está diciendo, si no aborreces. Entonces ya estamos en problemas ahí. Ok. Dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Resumida, la ley y los profetas, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. El problema es que ahora tenemos a Jesús en Lucas diciendo de que hay que aborrecer a todos nuestros familiares, inclusive nosotros mismos. Entonces, de tal manera, hermano, que tomar este texto de Lucas 14:26 al pie de la letra se contrapone con las enseñanzas básicas de Jesús respecto al amor. ¿Qué nos sugiere la primera regla de interpretación bíblica? Que es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Si alguno viene a mí y no aborrece, subraya esa palabra en su Biblia, hermano, aborrece a su padre, madre, hijos e hijas y hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, si comparamos esta expresión con otras similares en la Biblia que aluden al concepto de odiar y aborrecer, encontraremos una respuesta más clara sobre el texto que estamos estudiando. Por ejemplo, Lucas capítulo 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Vamos dándole un poquito de luz a esto. Lucas 16, 13. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, ninguno, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, este mismo texto en la Biblia, el lenguaje sencillo, dice, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferirá a uno más que a otro. Y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Entonces, la palabra clave, hermano, ahí es aborrecer. Esa es la palabra clave, aborrecer. En Lucas 14:26, que es la misma que está en Lucas 16:13. Dice que ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá
al uno y amará al otro. Esa palabra en el original viene una palabra griega, miseo, que quiere decir, hermano, en primera instancia, quiere decir aborrecido, odiado o detestar. En primera instancia eso quiere decir. Aborrecer quiere decir odiar, quiere decir detestar, ¿no? Pero por extensión quiere decir amar menos. Amar menos. Entonces, si tomamos en consideración lo que dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, porque preferirá a uno más que a otro. La misma palabra que está en Lucas, aborrecer, que quiere decir amar menos. Ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 37. Esto es una referencia cruzada. Y aquí encontramos a Jesús mismo diciendo lo mismo que en Lucas 14:26, pero sin hebraísmo. Sin hebraísmos, así claro. Mire lo que dice, ¿y alguien lo puede leer fuerte? Ahí está. Y en el versículo siguiente habla acerca de la cruz, que toma mi cruz, el que no toma su cruz y me sigue, Lo mismo que está diciendo en Lucas. Ahí está, Jesús mismo, hermanos, diciendo lo mismo, solo que ahora en Mateo 10:37, sin hebraísmos, naturalito. ¿Y qué dice? Que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Por lo tanto, Lucas 14:20, ¿qué dijimos? 26. Dice, si alguno viene a mí y no ama menos a su papá o a su mamá o a su mujer, a sus hermanos, aún su propia vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Ahí está, clarísimo. Aborrecer simplemente significa amar menos. Amar menos. Yo les di varias referencias, o dos referencias. Les di Lucas 16:13, perdón. Les di el original de la palabra aborrecer, que por extensión quiere decir amar menos. Esa palabra aborrecer ahí quiere decir amar menos. Y después vimos una referencia cruzada en Mateo 10:37, donde Jesús dice lo mismo, pero ya sin hebraísmo. Claro. Y dice que el que no ama padre, madre, hijos, etcétera, menos que a mí, no puede ser mi discípulo. Y eso no se contrapone con las enseñanzas de Jesús. Porque ¿quién es el que tiene que tener las primicias de nuestra vida? El primer lugar en nuestra vida, ¿quién es? El Señor. Cualquier cosa o persona que esté por encima de Dios, eso es idolatría. Y no puede ser discípulo de Jesús, de Dios. Esa es la enseñanza ahí. Aborrecer significa simplemente amar menos. Y ve cómo usando el original y usando una referencia cruzada se aclara el panorama. Y no tenemos que estar averiguando ni adivinando, no, es que quiso decir esto. No. La Biblia, ¿cuál es la regla fundamental? Es su propio intérprete. Su propio intérprete. Nada más hay que estudiar un poquito más. Un último ejemplo, hermano, y con esto terminamos. ¿Qué nos enseña la primera regla de interpretación bíblica, hermano? ¿Qué dice la primera regla de interpretación bíblica? Que es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. ¿Ok? Vamos a ver un último ejemplo, hermanos. Lucas capítulo 1, versículo 69. Lucas 1:69. Y aquí ya no vamos a ver hebraísmos, aquí vamos a ver una palabra simbólica o una figura del lenguaje. Lucas 1:69.
Ahora, yo estuve viendo, hermano, en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría tenemos, y ahí ya viene un poco traducido. Es más, de hecho, no me gusta mucho porque le quitan una palabra que es muy importante, que es la que quiero, hermano, mencionar aquí, del 60. Ahora, la Reina Valera del 2010, que es la Gómez, esa sí lo dice. También la Reina Valera del 1909, también lo dice. La Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de los Hispanos, las Sagradas Escrituras de 1569 también. ¿Cómo dice la suya, hermano Víctor? Ese versículo, Lucas 1:69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Ahí ya viene traducida. ¿Qué dice? Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ahí está. Ahí es la palabra, cuerno. Esa es la palabra que quiero que nosotros subrayemos ahí. Cuerno y casa. Cuerno y casa. ¿Me lo puede leer una vez más, hermana? Fuerte ese versículo. Y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ok. Dice la Reina Valera Gómez, y nos alzó cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Las dos palabras que quiero que subraye ahí es cuerno y casa. Son las palabras claves. Y nos alzó cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Si leemos así, pues como que nos quedamos en las nubes. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerno como el que toca el hermano los domingos. Nos trajo un cuernito de allá de Israel. Nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David. Ahora, difícilmente, hermanos, sacamos aquí nada claro, en realidad. Si tomamos las palabras cuerno y casa en su sentido literal, pues difícilmente sacamos algo de ahí, de ese texto. Nos levantó un cuerno, pues ¿cómo? ¿Un cuerno de chivo o de qué? ¿No? En la casa de David, su siervo. O sea, difícilmente sacamos algo en claro ahí. Pero como símbolo o figura, el cuerno, siempre, hermano, que ustedes vean esa palabra, de hecho en Apocalipsis se menciona mucho. Cuerno denota fuerza o poder real. Siempre que usted ve la palabra cuerno ahí, por lo general habla de fuerza o de poder. Y la palabra casa habla de familia o descendencia. Como en el caso de Miqueas capítulo 4 versículo 13, si me acompaña por favor ahí. Miqueas 4:13. Ya con esto estamos terminando, hermanos. Miqueas 4:13. Miqueas capítulo 4 versículo 13. Dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y riquezas al Señor de toda la tierra. La palabra, hermano, que quiero resaltar aquí es cuerno, porque haré tu cuerno como de hierro. Esa palabra, hermano, en el original, en el hebreo, viene de una palabra kerem, hebrea, kerem, que quiere decir en el original fuerza, ladera, poder, poderío. Eso quiere decir. La palabra casa de nuestro texto ahí de Lucas capítulo 1 versículo 69 viene de una palabra griega, oikos, que por implicación quiere decir familia, casa o templo. Entonces, con esto en mente, ya no estamos a oscuras. Se nos dice entonces, hermano, en Lucas 1:69, que Dios levantó en Cristo un gran poder de salvación entre los descendientes de David. Jesús es del linaje de David, right? Como también lo dice Pedro en Hechos capítulo 5 versículo 39, más claro, dice: a este
Dios, o sea, a este se refiere a Jesús, a Jesús. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo dice su versión, hermano? Nuevamente, la de usted que está traducida. Lucas 1:69. Que nos levantó un poderoso Salvador, dice, algo así dice. Ajá. Ahí está. Nos levantó un poderoso Salvador, en otras palabras, que viene de la descendencia de David. Ahí está. Así que entonces, mis queridos hermanos, la primera regla de interpretación bíblica indica que es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Esta regla, hermano, es sumamente natural y sencilla, pero de mucha importancia. Ignorar o violar esta regla causará que el intérprete, o sea, usted y yo, le demos otro sentido a la palabra. Porque entonces vamos a caer en el problema de estar adivinando qué quiso decir. O no, me parece que dijo tal cosa. Y estamos en problemas. Recuerda, hermano, que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo allá. Tiene modismos, tiene figuras retóricas, como vamos a ver después. Tiene palabras, hebraísmos, que los dos ejemplos que vimos. Y vamos a ver muchos más ejemplos de esto, hermano. Entonces, es importante tener esto en cuenta, hermano, porque cuando estamos leyendo la Biblia encontramos pasajes difíciles, como dijo Pedro. Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, que no es, ni siquiera las puedes entender leyendo el contexto. Hay que ir a todo el contexto general de la Biblia, es decir, hay que buscar en otras citas, otros pasajes donde nos dé la misma idea o el mismo principio de lo que está hablando el apóstol tal. Entonces, hay algunas cosas que son difíciles de entender, que no las podemos captar así nada más, una simple lectura por encima, no. Hay que dedicar tiempo y estudio a la palabra. Entonces, aquí, hermanos, es donde ya se pone, pues, ya más seria la cosa. Y es donde es necesario, hermanos, hacernos de herramienta que nos ayuden a estudiar y a comprender los textos de una mejor manera. Diccionarios, hermanos, diferentes versiones de la Biblia. Como ya vimos en dos de estos casos, simplemente, hermano, tomando otra versión de la Biblia, te lo explica ahí. Ya está traducido. Pero a veces también es necesario ir al original, porque a veces varias versiones dicen lo mismo, entonces hay que ir al original, ¿verdad? Al original, al griego, al hebreo, dependiendo la referencia donde está, ¿verdad? Hay que ver referencias cruzadas, etcétera, etcétera. Así que, ¿alguna pregunta, hermanos? Si no, ya oramos. ¿Tomaron nota? ¿Examen próximo? Sí, hermano.